¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, su programa de rutas y retos de legalidad. Es un gusto porque este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora de este seminario en su turno vespertino. Así también agradecemos mucho a todas las autoridades que hacen posible que sigamos llevando estos programas a sus casas a través de las redes sociales, de YouTube. Sobre todo, que estoy muy contento y muy alegre porque estamos de manteles largos, damas y caballeros, y porque, como se los comenté, tenemos la presencia de la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, quien hoy por hoy es diputada del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Es una mujer sumamente preparada y su reputación le precede, sobre todo por el gran activismo que ha tenido ella en el tema de que se cumpla realmente lo estipulado en la ley, lo estipulado con políticas públicas, y también ha sido una gran defensora de los derechos de las mujeres, y por lo tanto, pues vaya, no quiero yo restarle tiempo a la charla para tenerla con la diputada, así que sea bienvenida a este espacio, su espacio, querida diputada América Rangel. ¿Cómo está? Pues muchas gracias, licenciado Juan Negrete. La verdad es que muy contenta, muy emocionada de tener este espacio y esta entrevista contigo y con quienes nos están viendo a través de las redes sociales. He de decirte que yo soy egresada de la UNAM, estudié Relaciones Puma. Internacionales, soy Puma en CU y pues muy orgullosa de haber sido alumna en esta extraordinaria y maravillosa universidad, la mejor en preparar internacionalistas y podría decir que abogados. Y para mí este espacio pues vale muchísimo porque podremos hablar de diferentes temas, principalmente el tema de revocación de mandato, que va a ser una realidad en México. Y bueno, pues sí, antes que nada decirles que también tengo la maestría en comercio exterior y el doctorado en Administración y Políticas Públicas, que estoy cursando, bueno, ya terminé, estoy haciendo la tesis, soy doctorante, y con la pandemia pues todo se ha retrasado, pero pues ya entregamos tesis, ya estamos para hacer Para el el examen. examen profesional, y próximamente pues seré doctora en Administración y Políticas Públicas. Bueno, Pero bueno, entrando, perdón dime. que le interrumpa, es que hay una pregunta muy interesante. ¿A qué horas duerme, diputada? Porque sin duda alguna, qué bueno que es una mujer y lo vemos, realmente lo vemos, y qué bueno que nos lo dice para que todos también tengamos este contexto, porque realmente a veces no sabemos la gran preparación que tienen nuestros legisladores, ¿no? Es decir, a veces se dice coloquialmente, es que a veces no sabemos si realmente cuentan con el conocimiento, ¿no? Y oh, sorpresa, realmente tenemos legisladores con una gran valía. Y qué bueno, y próximamente ojalá tengamos la noticia de que ya hizo su examen profesional con todos los honores que esta conlleva. De verdad, muchas gracias. Disculpe la interrupción. Adelante, por favor, Está porque el tema perfecto. es interesante de la revocación de mandato. Pues sí, he de decirte con respecto a la preparación que uno se tiene que organizar, es muy importante que te organices en los tiempos. El ser mujer también es un doble trabajo en política, porque pues no solo te dedicas a la política, te dedicas también a tu casa, aunque pues hay formas en las que te pueden ayudar, sin embargo pues tienes que estar al pendiente coordinando, atendiendo a la familia, ¿no? Estudiando y haciendo las labores legislativas que con mucho gusto y honor pues desempeño. Además tengo un gran equipo legislativo que me ayuda muchísimo y eso pues me ayuda a desahogar temas. Igual en el tema territorial, en el módulo de atención, pues el equipo es muy trabajador, comprometido, y eso, quieras o no, pues me ayuda a ir desahogando los temas y también tener tiempo para mi preparación y para mi tema personal. Pero bueno, pues entrando un poco ya de lleno a lo de revocación de mandato, quiero comentar que ha habido en estos últimos meses 3 crisis sumamente importantes, ¿no? Que han estado afectando a nuestro país y a la Ciudad de México. Y digo Ciudad de México porque soy congresista de la Ciudad de México, pero también porque la ciudad es un referente para todo el país. Tan es así que aquí están los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Entonces, es muy importante hablar de la ciudad como referente. Y las tres crisis de las que te hablo, pues en primera instancia es la crisis económica. Estamos viviendo la peor crisis económica en 100 años. Los expertos dicen que podemos decrecer hasta el 18%. Hemos perdido miles de empleos, se han perdido, y lo cual ha afectado a millones de mexicanos. Y desafortunadamente, pues, para echar a andar nuevamente la maquinaria y dar empleos, no empleos de salario mínimo, sino empleos reales, en donde las familias realmente puedan tener una calidad de vida, pues sí nos vamos a tardar, bueno, el gobierno se va a tardar unos cuantos años para que esto cambie. Y desafortunadamente hay otra crisis, que es la crisis que nos llevó a, pues, a estar en el confinamiento, que es la crisis de salud por la pandemia, y se dice pandemia porque es mundial, y esta crisis por el COVID-19 ha afectado a muchos países, es un tema internacional. Y en el caso de México, pues es triste cómo el gobierno federal ha tomado medidas pues equivocadas, tardías. Tan es así que ya estamos en el tercer lugar de muertes por COVID. Sigue Brasil y sigue Estados Unidos. Son países que tienen una población mucho mayor a la nuestra y es penoso estar en el tercer lugar. Sin embargo, bueno, incluso hace un rato tuvimos permanente y subió un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo y exhortando al subsecretario Gatell a que usen el cubrebocas. Sin embargo, bueno, el Congreso no lo autorizó el exhorto, evidentemente mayoría del partido oficial. Sin embargo, los puntos siguientes, una diputada, presidenta de la Comisión de Salud, subió un punto de acuerdo también solicitando a que todos los legisladores usemos el tapabocas, y ahí sí lo aprobó el partido oficial. Todo lo que propone la oposición difícilmente lo toman a bien. Sin embargo, yo no voy a dejar de señalar los errores, siempre voy a estar pues diciendo que está mal, pero también que está bien. Hay que reconocer que son mínimas las cosas que están bien, pero pues también ha habido logros, ¿no? Como la Ley de Desarrollo Metropolitano que se aprobó, y yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y ahí logramos un consenso de los congresos locales del Estado de México, de Hidalgo, del gobierno del Estado de México, de Hidalgo y de la Ciudad de México. Ese considero, ha sido una de las palomitas del actual gobierno de la ciudad. Sin embargo, en lo general, pues ha sido terrible. Y regresando a la crisis de salud, pues como bien sabes, en el sector salud hay deficiencia de medicamentos, de equipamiento para los médicos, en general para los pacientes y médicos en la Ciudad de México y en el país. Tan es así que he tenido entrevistas con diferentes asociaciones del sector de medicina, y lo que me decían es que muchas veces no tienen lo mínimo indispensable, como el cubrebocas, los gogles o la careta, y médicos se han infectado desafortunadamente. Sin embargo, el gobierno decidió pagar más de 130 millones pues a médicos cubanos, y no estoy criticando a los médicos cubanos, lo único que estoy diciendo es que debieron haberlo invertido en el sector salud del país y no firmar este contrato que lo solicitamos en muchas ocasiones y que nunca lo conocimos, solo supimos que fue por esa cantidad y que fue firmado junto con el gobierno de Cuba, un gobierno autoritario que pues al final no sabemos si ese recurso realmente llegó a los médicos cubanos o se quedó con el gobierno cubano. Entonces, son de las incongruencias que hemos vivido en estos meses. Sin embargo, bueno, pues los mexicanos de una u otra forma siempre hemos sido generosos, somos un pueblo que es luchón, es trabajador,
y pues le estamos dando, ¿no? A pesar de que también se ha solicitado desde el Congreso Federal, desde el Congreso Local de la Ciudad de México, que se apoye con el mínimo vital. Desde el Senado de la República, los senadores de Acción Nacional han solicitado que se apoye con el mínimo vital para que las familias pues no tuviesen que salir a arriesgar su vida y tener un mínimo para poder tener una supervivencia. Desafortunadamente no ha sido así. Y pues, ¿cuál es el resultado? Que en la Ciudad de México estamos en semáforo naranja, arriesgando pues muchas vidas, porque también la información no se da de manera adecuada y clara. Y por otro lado, pues también hay estados en los que pues ya pasaron del rojo al naranja y que han ido incrementando desafortunadamente las muertes por COVID. Y bueno, la tercera crisis que también es terrible, en inseguridad. En inseguridad por COVID, bueno, te voy a decir, de muertos por COVID, regresando un poco al tema de salud, van más de 46,000. Sí. Pero de muertos por inseguridad llevan más de 50,000 muertos. Entonces, por un lado, tienes la nefasta política pública que ya nos ocasionó 46,000 muertos por COVID, por un tema de falta de estrategia en salud, que es un derecho. Y por otro lado, pues tenemos los muertos por el tema de inseguridad. Entonces, estamos hablando casi de 100,000 muertos en menos de 2 años del actual gobierno. Otro tema de inseguridad, bueno, se han incrementado los feminicidios terriblemente. Pareciera que tenemos un presidente misógino que ha quitado los programas a las mujeres en general, ¿no? Estancias infantiles, apoyo a cáncer de mama, refugios, y esto pues lleva a violencia, ¿no?, de género, pero al final es violencia hacia las mujeres y desacredita una marcha y desacredita los programas y nos tiene pues aisladas, ¿no? Y no da la importancia a este tema de feminicidios, los cuales se incrementaron muchísimo en pues casi 2 años. Se ha incrementado más del 50-60%, hablo de toda la República, pero desafortunadamente prefirió darle importancia a la rifa del avión presidencial que a la marcha y al que las mujeres le estábamos hablando. E incluso en un discurso, pues sí, en tribuna dije, pues presidente, discúlpenos que lo distraigamos de su rifa del avión presidencial, pero nos están matando, ¿no? Entonces se ha incrementado ese sector de mujeres en cuanto a violencia, a muertes. De hecho, ahora con la pandemia, pues incrementaron las llamadas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La Ciudad de México ocupa el 5º lugar por violencia de género en casa y todavía se atreven a sacar la campaña de cuenta hasta 10. Digo, es ofensivo cuando las políticas debieron haberse implementado de otra manera. Denuncié en su momento el secuestro de las jovencitas en el metro, principalmente en la línea anaranjada de la Ciudad de México, que es la línea 7, porque es tan profunda la línea, hay como en algunas estaciones 4 o 5 escaleras hacia abajo, pero son muy altas, es muy profundo, que en el Inter pues agarraban a las niñas y las sacaban y pues las secuestraban, ¿no? Nosotros lo estuvimos pues declarando, le dijimos al gobierno, fuimos incluso a hacer reportajes y bueno, no lo reconocieron, pusieron supuestas como MPs para que afuera de las estaciones del metro donde había más índice delictivo en ese sentido, pero pues eso no funciona. Realmente tú estás asustada, ya no llegas, ya no puedes denunciar, ¿no? Y lo que quieres es encontrar una persona que te abrace y que te cuide. Sin embargo, bueno, pues tras estar levantando la voz y señalando estos errores en tema de incremento de violencia, de feminicidios, de secuestros de mujeres, pues logramos que se decretara la alerta de género. Este es un logro de tu servidora y del Partido Acción Nacional. Se tardaron 1 año en reconocerlo, pero al final, pues la decretaron. Entonces, ¿qué pasa cuando el Ejecutivo pues saluda a la mamá de un delincuente y todavía lo justifica, ¿no? Pues, ¿qué ejemplo le estás dando a tu población?
¿Qué mensaje le estás brindando, ¿no? Con quién te estás sentando? ¿A quién estás saludando? En fin, han sido una serie de hechos que pues también vivimos esa crisis. Y el último acontecimiento terrible en la Ciudad de México en cuanto al tema de inseguridad o seguridad, eh, el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Si el secretario no está seguro, imagínate un pobre mortal como tú y como yo que vamos en nuestro coche, vamos a trabajar, ¿no? Bueno, que salíamos antes de la pandemia, pues evidentemente todos estamos en peligro y no se ha seguido una estrategia correcta en ese tema. Sacaron lo de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional pues no ha funcionado. Y te comento de estas tres crisis porque esto nos lleva a pensar en el México que estamos viviendo y en el México que queremos para ti, para mí, para tu familia, para las futuras generaciones, para los niños, porque actualmente pues existe la revocación de mandato. Ujú. Hay, Perdón que le dime. interrumpa, diputada. Antes de entrar a este tema, nada más para los que nos escuchan, entonces podríamos ir resumiendo que lo que nos platicó es un previo de cómo está la situación hoy por hoy actualmente dividido en tres crisis, ¿no? Una económica, laboral, una en materia de salud y el tema de seguridad o inseguridad, dependiendo el caso. Entonces, hoy por hoy tenemos estas tres crisis que señaló muy puntualmente usted. Entonces, esto nos da un escenario para ir pensando en lo que se representaría ya la figura de la revocación del mandato, ¿no? Yo creo que esto es como un antecedente para debatir ahora sí lo que vamos a hablar. Por lo cual, pues sí me gustaría preguntarle en esta parte, sobre todo para que los que nos ven y que no son abogados o no son doctos en la materia social, por así decirlo, ¿cómo les podría explicar usted qué deberíamos entender por esta figura de la revocación del mandato? ¿Por qué es tan importante que hoy por hoy los diputados, por ejemplo, del Congreso de la Ciudad de México y también a nivel federal, pues empiecen a debatir y a tomar en cuenta esta figura y que la gente la conozca y que sepa cómo se va a utilizar, ¿no? Pues es concretamente remover a un representante popular. Perfecto. El pueblo, le voy a regresar Lo las pone, palabras el al pueblo presidente, quita. el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, la revocación de mandato es justo quitar, remover a alguien que no está cumpliendo con sus funciones y que no está dando resultados como, como representante popular ante las necesidades de la población y ante la problemática que aqueja coyunturalmente o en general al país, al Estado, ¿no? Ujú. Municipio. Ok, Y en este caso, bueno, pues es la figura del presidente, del Ejecutivo. que obviamente fue algo que el propio presidente fue prometiendo que iba a Promovió, hacerse, claro. ¿no? Y lo cual me parece interesante porque pues ya México tendría también que sumarse a la iniciativa de otros países que ya contemplan realmente una figura de revocación. Digo, hay mucho debate entre que sí se respete, no se respete. Ahí va a entrar ahora sí la cancha y por eso me gustaría cederle el uso de la voz, porque pues entonces, ¿cómo va a operar esta revocación de mandato? A partir de ahorita, a partir de una ley, ¿cómo tenemos hoy por hoy la cancha, diputada? Sí, mira, ya está en la ley. De hecho, ha sido una ley, bueno, una iniciativa que se aprobó hace unos meses, lo cual ya es ley, fue aprobado por el Senado y por la Cámara Federal. Ya como tal existen reglas del juego. Ujú. Y muchos dicen, ¿por qué no en el 21 y en el 22? Bueno, pues parte del debate del que se aprobara o no la revocación era justo ese, que en el 21 pues lo podía ocupar el Ejecutivo para hacer campaña y ayudar en el Congreso Federal, ¿no? Y ayudar a los candidatos a nivel federal. Entonces se decidió, uno, moverlo al 2022. Entonces, la revocación de mandato, y otra de las cosas que vamos a hablar más en unos minutitos más, ¿Sí? lo que garantiza que pueda ser legal o no es justo que el INE permanezca intocable. Por eso hace unas semanas que se aprobaron los consejeros del INE, era fundamental que no estuvieran en manos del Ejecutivo, que fueran independientes, que fuera plural, que fueran representativos, porque la diferencia entre países sudamericanos y México
y otros países, pero te hablo de Sudamérica porque es lo que, pues es la hermandad, ¿no? Es lo que más se asemeja a nuestro país. Exactamente. El INE ha sido una institución democrática que realmente ha garantizado el cambio de poder, ¿no? De partido. Lo vimos en el año 2000, lo vimos en el 2012, lo vimos en el 2018 y lo garantizaron. O sea, garantizaron el cuidar el voto del mexicano, la decisión del pueblo de México, haya sido el tricolor, haya sido el azul o haya sido el marrón. Uh-huh. Sin embargo, pues garantizaron la voluntad de los mexicanos. Sí, ha cumplido. Y ha cumplido. Entonces, pues es una institución que está fortalecida y que pues ha dado muestras de que sí defiende la decisión y la voluntad del pueblo, en este caso de México. Entonces, la revocación de mandato en realidad ya está en la ley, te repito. Sí. Lo que se necesita es, pues, y no lo puede convocar el Ejecutivo, o sea, esto solo es convocado por ciudadanos. Los ciudadanos lo que tienen que hacer es recabar 2.7 millones de firmas y estos 2.7 millones de firmas no pueden ser de un estado, de 2 o de 3, tienen que ser de 17 estados, o sea, de la mitad más uno de los estados de la República, ¿no? Ahí también te habla, pues, de legitimidad en cuanto a las firmas. Es el 3% del listado nominal. Una vez que se juntan las 2.7 millones de firmas, en diciembre, entre el 15 de diciembre, hasta el 15 de diciembre tienes para llevarlas al instituto. El instituto las valida o las descalifica y él es el que las revisa y decide si sí son válidas o no. En caso de ser válidas, lo que sucede es que 3 meses después tendrá que convocar a una elección de que se apruebe o no la revocación de mandato. O sea, lo que debe quedar muy claro es, no vamos a votar por si se queda el ejecutivo actual, ¿no? Con nombre y apellido, o vamos a votar por otro. No, lo que vamos a votar es a favor de la revocación o que no se lleve la revocación de mandato. Okay. Eso sí queda claro, ¿no? Entonces estamos hablando de que primero los ciudadanos tienen que juntar estas firmas, el 2 punto tanto de 3% del listado nominal. Perfecto, de los 17 estados, de 17 estados de la República. Lo cual ahí me llama la atención porque me pongo a pensar cómo lo harían, ¿no? Porque pues ahí sí tendría que ser una organización civil o un grupo de sociedades civiles organizadas para poder llevar este punto. No sé cómo ahí puede entrar. Creo yo que ahí tendría un papel importante la oposición, porque, y lo digo desde ahorita, es decir, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Porque en muchos países donde hay revocación de mandato, una pieza fundamental en democracia y en política es la existencia de oposición al gobierno, ¿no? Es decir, no hay que ver la oposición como lo malo, es decir, la oposición forma parte del juego democrático y eso es democracia, es vivir en democracia. Entonces, pues esa oposición va a tener que ser muy consistente, muy pues vaya, dura en el sentido de que se respete y se haga valer ese derecho político electoral, por así decirlo, o mecanismo de democracia semidirecta que tienen que tener todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí ya, no sé si han pensado, diputada, de qué manera van a organizarse, porque, pues digo, ya que tengan esas firmas, en primero, cómo las encuentren, y después que vayan al instituto electoral para que las valide, y si es que las valida y cumplen ese requisito y hace esta elección para saber si sí van o no con la revocación del mandato, que es independiente a quitar o no al presidente o a cualquier otro funcionario en ese momento, pues ahí yo creo que va a estar la problemática. No sé cómo usted lo vea. Pues mira, ya hay diferentes movimientos. Uno de ellos es Frena, que está haciendo pues su chamba y está... ellos quisieran remover al presidente ya. Sin embargo, bueno, por ley no se puede. La única manera es, o el 2021 se pierden la mayoría en el Congreso Federal y en las cámaras locales, o la opción es la de revocación de mandato para revocar al Ejecutivo. Y por otro lado, yo ya llevo 700,000 firmas reunidas, comprometidas,
de todo el país, ¿no? De hecho, pues voy a hacer un comercial, lo quería hacer al final, pero si se pueden registrar en www.americarangel.mx, pues bienvenidos. Les estamos pidiendo su nombre, su teléfono, correo electrónico y que se comprometan con 10 firmas de amigos, familiares o alguien conocido de alguna parte de la República o de la Ciudad de México. Esto lo empecé hace aproximadamente 4 meses, ya llevo 700,000 firmas y pues todavía me queda prácticamente año, 3 meses, 4 meses para seguir recabando firmas, pero por un lado, bueno, tu servidora lo está haciendo, Frena lo está haciendo. Supongo que hay otras asociaciones que lo están haciendo o lo empezarán a hacer. E incluso en su momento, como bien dices, pues es un tema de que los ciudadanos se organicen, ¿no? E ir como tejiendo bien esta red y que se presenten las firmas o que cada quien las presente de manera independiente, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo este proceso, que al final pues sería la primera vez en México, muy novedoso, y regreso un poco al cómo sería este proceso. Okay. Una vez que el INE apruebe las 2.7 millones de firmas, tiene 3 meses para llevar a cabo la elección para saber si sí se aprueba la revocación de mandato o no. Esto sería aproximadamente en marzo de 2022. Esta decisión de los mexicanos solo será válida si participa el 40% de los mexicanos que están en el listado nominal. O sea, estamos hablando de 36 millones de mexicanos. O sea, la tarea no está fácil. Es un gran reto incluso para la democracia mexicana. Sin embargo, dadas las condiciones y la coyuntura que estamos viviendo en México, ¿no? Con el actual gobierno, pues podemos probar, ¿no? si es efectivo o no. Suponiendo que sí participa el 40% de los mexicanos. De esos 36 millones, debe ser la mitad más uno que esté a favor de que se lleve a cabo la revocación de mandato. Si no, no será válido. En caso de que sí se aprobara y la mayoría estuviera de acuerdo en que se lleve a cabo la revocación de mandato, quien asume la presidencia interina para elegir al presidente que va a culminar el sexenio es el presidente de la Cámara de Diputados, que estaría 30 días asumiendo el cargo de presidente interino y a su vez tendrá 30 días para lograr que se elija al nuevo presidente, que tendrá que culminar el sexenio y le quedarían 2 años, porque el sexenio termina en el 2024. ¿Coincides? ¿Sí vamos juntos? Sí, pero es que se me vienen también muchas reflexiones, porque pues sí sería interesante ver, porque si van a hacer una elección de revocación de mandato, y posteriormente, interinamente estará el presidente o presidenta en turno de la Cámara de Diputados, pues se supone él tendría la tarea, o constitucionalmente se tendría que prever, dependiendo del tiempo que queda, de poder llamar a elecciones, ¿no? Para poder escoger a otro presidente que quisiera el pueblo, pero el tiempo es muy corto. O sea, quien escoge en esos 30 días es el Congreso. Ah, perfecto. Ok. Ellos son quienes deciden. Es otro punto. Supongo que harán ternas o se van a registrar. O sea, cualquier mexicano se puede registrar y cualquier mexicano puede ser el presidente que termine el sexenio. O sea, mexicano, mexicana. O mexicana, mexicana, como quieras. Pues es que sí está muy debatible el tema, diputada, porque pues así aprobaron la ley los diputados federales y los senadores. Por eso es lo que digo, o sea, yo creo que la aprobaron, pero como usted bien lo señala, va a ser interesante, o sea, va a ser un ejercicio interesante para ver si funciona o no funciona, porque sí creo que va a ser muy, digo, es que creo que en democracia, digo, sí se presta, pero en la práctica, pues tiene muchos vaivenes, ¿no? Vamos a ver cómo se da. Porque ahora, se supone la figura de la revocación del mandato no tendría que ser una figura que se utilice cada vez que no se esté de acuerdo con alguna situación, ¿no? No, solamente se utiliza una vez en el sexenio. Precisamente, imaginemos que hubiera otro presidente. Yo siento, y aquí me gustaría preguntarle, digo, no por la situación actual,
sino ¿consideraría usted que, o no si lo plasmen ya, cuando se vaya a hacer esta revocación del mandato tiene que estar debidamente justificada la razón de ser de la revocación o simplemente es porque no, la ley dice que en el momento, en un sexenio, si tenemos todas estas firmas, va a operar, haya o no haya justificadamente causas para hacerlo? No sé si me explico. Sí, pero si fuera un buen gobierno, o sea, está establecido así en la ley, Ok. que se puede pedir una vez cada sexenio, solamente una vez cada sexenio, no pueden ser más. Es más, podrían no pedirse. A eso voy. Si fuera un buen gobierno donde hubiese llevado a cabo un manejo de la pandemia correcta, no hubiese, porque incluso el tema de inseguridad fue antes de la pandemia. El decrecimiento de los empleos, o sea, el crecimiento del desempleo, los feminicidios, los muertos, todo esto empezó a incrementarse desde antes de la pandemia de COVID-19. O Sí, no es sea, algo que se te, quede hecho. te hice referencia a que incluso yo denuncié los secuestros de las niñas en el metro, los feminicidios. Un año antes de que decretaran la alerta de género estuve insistiendo y insistiendo porque las cifras iban para arriba, para arriba, para arriba. Y Sí, el gobierno, pues en un año, porque también se da la oportunidad, ¿no? O sea, acaban de empezar, el tema del presupuesto, las secuelas de los gobiernos anteriores, todo lo que tú quieras. Sin embargo, pues ha sido un mal gobierno. Yo considero que cuando es un buen gobierno, pues no quieres que se vaya, al contrario, estás contento y le aplaudes, lo apoyas, le das la razón. O sea, un presidente que es un buen presidente no divide a su población porque es representante de todos, ¿no? En este caso todos los mexicanos, no divide a la población entre chairos y fifis. O sea, tal pareciera que está siguiendo pues los pasos del Foro de Sao Paulo. Primero divides al pueblo, después quitas presupuesto y te vas a la austeridad. O sea, la austeridad para todos, sobre todo para la oposición, menos para ti. ¿Sabes que en Palacio Nacional gastan más que en Los Pinos? no, no sabía. Bueno, sí, ahorita las cantidades no las tengo, pero te voy a mandar una nota Sí, en donde en Palacio Nacional se gasta 2 o 3 veces más que en Los Pinos. Y hablábamos de austeridad, ¿no? O sea, de entrada el hecho de haberse cambiado, bueno, y acondicionar todo en Palacio Nacional. Pero tan solo de luz y entre otros gastos. Te voy a pasar la nota porque no quiero dar cifras que ahorita no traigo en el radar bien, para no dar datos falsos. Pero a eso voy, o sea, si es un mal gobierno, pues evidentemente, pues lo que quieres es estar bien, que no haya crisis económica, ni de salud, ni de inseguridad, ni... Es que tenemos crisis de todo, social, ¿no? sí, sin duda alguna, creo que hay crisis, no de ahorita, es decir, es importante señalarlo, que las crisis que hoy por hoy se señalan, sí son muy, muy palpables, pero hay crisis que siempre han estado antes y que tienen que atenderse. Pero hoy por hoy ha quedado muy reflejado que tenemos estas tres crisis que dice la diputada muy, muy marcadas, ¿no? Es decir, no se pueden tapar, no se pueden ocultar y todos las padecemos, ¿no? Todas las familias las padecen hoy por hoy. Ahora, me gustaría, por ejemplo, para que siguiéramos este caminito que usted nos marca, nada más para ir repasando. Entonces, iniciamos con estas firmas, 17 estados de la República, que representaría el 50+1. Posteriormente, se sujetarían 3 meses antes a la aprobación del INE, o más bien No, es... Se, hasta el 15 de diciembre en el INE. ok, el 15 Y de el diciembre INE en el INE, tres tiene meses. un lapso para revisarlas y Ah, 60 días después, en caso de aprobarse, estaría convocando perfecto. a una elección. Y después, ¿qué seguiría si esta elección fuera ganar? Nos decía usted, quedaría en estos 30 días, en un lapso de 30 días, el presidente de la Cámara, y posteriormente elegiría el Congreso al próximo presidente. Al presidente que terminaría el sexenio y serían 2 años, porque el sexenio termina en el 2024. Y Ahora, las, un dato que quiero aclarar, la ah, convocatoria por parte del INE empieza en noviembre y hasta el 15 de diciembre. perfecto. Entonces ya esta convocatoria que el INE haga y va a marcar
las pautas, los pasos a seguir y demás, y lo que tiene que hacer la gente que quiera postularse, ¿no? Así Para es. esta parte, ¿no? Pues va a ser, le digo, va a ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Y ya sabremos ahí cómo van a elegir. Esperemos 2021 sea una elección de quiebre, yo creo, para movilizar todo esto. Creo que es pues, no me dejará mentir, usted va a ser una de las elecciones más grandes ahorita, y pues yo creo que Pues va, sí, de las más importantes para la historia de México, sí, porque va a ser determinante de si continúa la línea y la estrategia de gobierno actual o si desde el legislativo pues puede haber pesos y contrapesos y pueden influir en esta estrategia y línea que se ha estado siguiendo, que considero ha sido equivocada, ¿no? perfecto. Tenemos la construcción del aeropuerto Santa Lucía, tenemos la clausura de la cervecera de Baja California, tenemos lo del Tren Maya. Y a todo es, no voy a echarme para atrás, no voy a echarme para atrás, aunque esté la pandemia, no voy a desviar recursos, por favor, ¿no? Un buen gobierno, cuando sabe que su prioridad y que por derecho tiene que ver por la salud, rectifica en lo que tiene que rectificar y apoya a su pueblo. Y estoy hablando en estos términos de pueblo porque hasta, pues siendo un poco irónica, ¿no? En realidad, pues tal pareciera que solo está viendo por su proyecto de nación y se le olvidan los mexicanos. Ok. Que ese es uno de los señalamientos que hago casi todo el tiempo y por eso en uno de mis videos le digo que Andrés Manuel la cuenta regresiva comenzó, ¿no? Y pues nos vemos en la revocación de mandato porque AMLO se va en el 2022. Entonces, pues, digo, más allá del tema político, sí el tema jurídico está, la ley existe y ese es el procedimiento a seguir. Yo los invito a si gustan sumarse en www.americarangel.mx, pues bienvenidos. Ujú. Y si no, pues que sigan observando y ustedes en su momento decidirán qué es lo que harán como derecho que tienen por ser mexicanos. No, y sobre todo los que sean estudiantes de derecho también, métanse a estudiar la ley porque va a haber la necesidad de muchos abogados para esas fechas. ¿Y qué sigue? ¿Qué depara para futuro a la diputada América Rangel? Pues ahorita terminar la permanente en el Congreso de la Ciudad y terminar el periodo legislativo de septiembre a diciembre y ya el próximo año pues tomar decisiones políticas, aún no lo sé, ahorita mi compromiso pues es poder apoyar en temas de salud, poder apoyar en temas legislativos, en lo que más pueda, y pues lo que ocupen los habitantes de la Ciudad de México, pues estoy a sus órdenes. No, muchas Todavía gracias. es muy pronto para hablar del 21 en mi caso. No, está muy bien. Y otra pregunta que le quería hacer. Usted es una mujer que sobre todo se ha dado mucho a notar siempre porque busca ser congruente con sus actos y en la imagen política, pues vaya, ha sido una mujer que ha sabido marcar puntualmente la diferencia. Y se lo digo porque, y no porque estamos en el programa en este momento, sino porque pues ya tiene una reputación que le precede y que le ha valido el apoyo de muchas personas. Yo quisiera preguntarle, porque al inicio usted nos decía de quién era, digo, ¿cómo es que hoy por hoy América Rangel, la diputada, la licenciada, la maestra y futura doctora, decidió, y aparte muy joven, porque usted es muy, muy joven y es un ejemplo para todos los jóvenes que quieren dedicarse a la política. ¿Cómo es que usted decidió también ser o dedicarse a la política? Creo que eso sería un buen mensaje, sobre todo para las estudiantes de nuestra carrera, porque yo siempre he pensado que desde las aulas universitarias y desde un poco antes, las mujeres tienen que tener siempre mucha fuerza, ¿no? Y no de crecer en lo que ellas se proponen. Y creo que hoy por hoy las mujeres tienen que tomar partido, no partido político, me refiero a tomar partido en la realidad social y en el cambio social. Entonces yo creo que usted inspira a muchas jóvenes para que hagan algo como lo que usted ha venido haciendo. ¿Cómo es que usted dijo, quiero dedicarme o lograr un cambio en la política? Pues mira, desde los 15 años
bueno, desde los 14 conocí a Acción Nacional. Ya a los 15 años decidí participar en las pandillas azules, que en ese tiempo tenía el PAN, después en el juvenil y pues fui presidenta yo vivo en la demarcación territorial Miguel Hidalgo, fui presidenta a los 22 años. Fui muy joven presidenta del PAN en ese entonces en mi delegación, ¿no? Ahora demarcación territorial. Y desde los 15 años me gustó. Tuve una crisis en la prepa entre estudiar cibernética y estudiar relaciones internacionales, pero era más por un tema de sustento económico, ¿no? En mi futuro, si yo quería una familia, ¿no? Pensando en que en política pues siempre es difícil escalar y siendo mujer en ese tiempo pues era aún más. Sin embargo, pues el instinto, me decidí incluso en la fila, porque yo estoy en el CCH Azcapotzalco y fue pase automático por promedio, y en la fila decidí estudiar Relaciones Internacionales, cambié completamente pues, mi formato y pedí CU, y ya en CU, bueno, me enamoré muchísimo de toda esta parte política, humanista, ¿no? Y posteriormente, pues seguí en Acción Nacional, bueno, fue paralelo, y me metí más y empecé a trabajar pues en la delegación Miguel Hidalgo. Empecé como asistente de una jefa de departamento, salía de la universidad y me iba llegaba, me recuerdo, 2:30, 3, medio comía algo y salía a las 7:30, 8, mi sueldo era de 800 pesos al mes. Yo era muy feliz con eso porque pues pagaba mis pasajes y pues mi comida, pero me sentía productiva y me sentía contenta. Y posteriormente ya fui electa pues presidenta del comité del PAN en Miguel Hidalgo. Y luego ya me fui al IMJUVE, ¿no? Terminando la carrera, trabajé en el IMJUVE, estuve año y medio y posteriormente fui a dar a la Asamblea Legislativa, fui secretaria técnica con 2 diputados, también estuve como secretaria técnica en la Cámara Federal, en el Centro de Estudio y Adelanto para las Mujeres, el CEAMEC, y de ahí fui candidata y aquí en Miguel Hidalgo perdí, no entré, y en la pasada elección pues ya fui la mujer más votada del PAN y entré por primera minoría, pues, dada la coyuntura ¿Sí? pues de los resultados del partido oficial. Y pues ahorita estoy en el Congreso, o sea, ha sido más un tema pues de creérmela, de seguir lo que a mí me gusta y la verdad es que siempre mi familia me ha apoyado. En casa, pues con mi esposo no tengo problema porque él se dedica a la política. Entonces, pues hemos avanzado bien de la mano. Así fue, de una u otra manera, así ha sido mi historia. Qué bueno, diputada América, y de verdad, pues que este mensaje sirva para todas esas compañeras y para todos nosotros jóvenes, pues para que vean que sí se pueden lograr y llegar hacia donde uno quiere con esfuerzo, y pues no quitando el dedo del renglón en esta parte. Gracias de verdad por su tiempo. Sabemos que es una mujer, como lo hemos dicho y lo pueden corroborar, muy ocupada, y de verdad agradecemos que haya tenido tiempo para compartir en este programa de jóvenes, con los jóvenes, sus puntos de vista, su experiencia, y también tocar puntos que son y van a ser trascendentales completamente para toda la democracia en nuestro país y para el juego político que se nos viene. Gracias, de verdad. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, director de este seminario, quien sobre todo nos impulsa a que pues sigamos abriendo cancha, ya que sigamos todos aprendiendo día con día. Usted que nos ve, por favor, suscríbase a nuestro canal, denos un like, comparte esta información, porque pues obviamente va a ser de gran ayuda y gran utilidad a muchas personas, y sobre todo gracias a la diputada América Rangel. Síganla en sus redes. Diputada, ¿cómo la pueden encontrar en sus redes? Muchas gracias, Juan. América Rangel en Face y en Twitter Rangel Lorenz. Es un poco más complicado
Twitter, pero Ah, no se preocupe, pero si no, ahí lo ponen y va a haber un vínculo que los va a direccionar ahí. Si no, métanse a las redes del seminario y demás, y ahí va a aparecer también. Pero de verdad, muchas, muchas gracias, diputada. no, a ti, Juan, de verdad le agradezco la oportunidad a los directivos de la Facultad de Derecho, por supuesto a ti de manera personal y a mi alma mater, a la UNAM, porque pues sin la UNAM también no tendría las bases incluso para debatir. Me falta mucho, pero para debatir como las tengo ahorita y regresarle un poco a la UNAM y todo lo que me ha dado y a la educación pública, porque siempre estudié en escuelas públicas. Sí se pueden hacer las cosas cuando uno se lo propone y no hay que quitar el dedo del renglón, bien lo dice Juan. Pues un abrazo a todos, espero pronto conocerte, Juan, físicamente, y mientras, pues a seguirnos cuidando, usen el tapabocas, si Sí, pueden por usar favor. una careta mejor, traigan su gel antibacterial o alcohol y bueno, ya falta menos, eso sí, falta menos para que esto termine. Pero no hay que confiarnos, como bien dice usted, y cuidarnos. Y en serio, igualmente, todo el apoyo, lo que necesite, aquí andamos y muchas gracias. Este espacio es suyo y esperemos tenerla próximamente en futuras pláticas o con otros temas. Muchas gracias y tenga una bonita tarde. Un saludo a todos, gracias.